aunque parezca redundante, digamos que en el sistema consciente se encuentra todo lo que está en la conciencia. Por ejemplo, las ideas que pensamos, los temas que nos preocupan o la actividad que estamos realizando, es decir, lo que tenemos en mente en este instante. Hasta acá no hay dificultades. Pero cuando intentamos explicar el sistema inconsciente, el tema empieza a complicarse. Hace muchos años tuve la idea de dar una serie de seminarios abiertos para hablar del psicoanálisis, aventura que se llevó a cabo en la clásica y moderna, un bar notable que era a la vez librería hermosa, donde podía encontrarse ejemplares difíciles de conseguir. Aquel espacio, emblema de la cultura de Buenos Aires, hoy está cerrado. Así como dijimos, en los lugares genera asociaciones que influyen en nosotros. Hay también personas cuya impronta impacta sobre los lugares. Era el caso de Natu Poblet, dueña del café literario, un ser maravilloso que daba a clásicas, como lo llamamos, una aura diferente. Aunque no nos conocíamos, un amigo en común nos convenció de que deberíamos hacer algo juntos. Nos reunimos un sábado a las 9 de la mañana sin saber para qué. Ante mi sorpresa, puso en la mesa 2 cafés y 2 copas de champán. Hablamos un rato largo acerca de nosotros, sin ningún apuro. Hasta que Natu formuló una propuesta. ¿Viste que acá hacemos cena show? ¿Qué te parece si armamos desayunos charlas? ¿Estás loca? Yo sí, ¿vos no? Me reí. ¿Y cuándo lo haríamos? Se rió. En honor a nuestro primer champán juntos, propongo los sábados a las 9 de la mañana. Era invierno. ¿Quién se iba a levantar a esa hora un sábado frío para asistir a unas charlas? Pero así era ella. Acepté y sellamos el acuerdo con un brindis. Aquel día nos hicimos amigos y lo que empezó como una travesura se transformó en una cita que durante 4 años tuve con la gente que colmaba el lugar. Fue una experiencia maravillosa, consagrada por la magia de Natu, que llegaba 10 minutos antes de que finalizara cada charla para cumplir el rito de brindar conmigo. Su muerte fue un golpe para la cultura argentina, un golpe que, clásica y moderna, no pudo resistir. En su honor, cada sábado desayuno un café con una copa de champán. De aquella experiencia guardo momentos inolvidables, amigos, un libro y una historia de amor. Cada vez que paso por Callao y Córdoba y veo la persiana del local baja, me recorre un sentimiento ambivalente, una mezcla de tristeza y alegría. Tal vez no pueda ser de otra manera. Quizás debamos pensar que no hay felicidad que no aloje una cuota de dolor. En una de las tantas cartas enviadas desde el exilio, en su amigo Tomás Guido, el general San Martín le escribe entre la felicidad y la angustia. Paso por un verdadero cuaquero. No veo ni trato a persona viviente. Ocupo mis mañanas en la cultura de un pequeño jardín y mi pequeño taller de carpintería. Por la tarde salgo a pasear. Y en las noches paseo en la lectura de algunos libros. He aquí mi vida. Usted dirá que soy feliz. Sí, mi amigo, a pesar de esto. ¿Cree usted, si le aseguro, que mi alma encuentra un vacío que existe en la misma felicidad? Felicidad con vacío, felicidad dolorosa, felicidad incompleta. En Encuentros, el lado B del amor, el libro que surgió de aquellos seminarios, conté que la charla inicial le pedía a los presentes que dijeran lo primero que pensaran al escuchar la palabra inconsciente. Estas fueron sus respuestas: olvido, dolor, algo que no es consciente. Represión, un extraño que vive dentro de nosotros y nos lleva a hacer cosas que no queremos. No eran respuestas equivocadas, en cierta medida cada una de ellas describía algunas características del inconsciente. Recuerdo que pregunté a una joven que estaba ubicada en una mesa cercana al canal cuál era su segundo nombre. Denise. Bien, la miré. Alguien sugirió que el inconsciente es algo que no está en la conciencia. Hasta que te lo pregunté. La palabra Denise, ¿estaba en tu mente? No. Entonces, ¿era algo inconsciente? Nadie respondió, y luego de unos segundos continuó explicando. La respuesta es que sí y no, porque no hay una sola teorización acerca de lo que es el inconsciente. Lo planteamos de la siguiente manera. Hay 3 momentos en la teoría psicoanalítica que determinan 3 tipos de inconscientes bien distintos. El primero de ellos tiene que ver con esta idea de que es inconsciente
lo que no está en la conciencia, y es el ejemplo del nombre de Denise. El primero de ellos tiene que ver con esta idea de que es inconsciente lo que no está en la conciencia, y es el ejemplo del nombre de Denise. Hasta que formulé la pregunta, no estaba en su conciencia, y entonces era al menos un momento inconsciente, según esta concepción. El inconsciente sería como una escena en la cual podemos sacar cosas solo con ir a buscarlas. Es lo que los analistas llamamos inconsciente descriptivo, un lugar en donde está aquello que es inconsciente, solo por el hecho de no estar en la conciencia, pero que podemos concientizar, no bien le prestamos la atención necesaria. Técnicamente se llama preconsciente y es la primera formulación del inconsciente. Era un momento inicial en la teoría y Freud, todavía ingenuo, pensaba que existía la posibilidad de recuperar todo lo inconsciente. Como la teoría seguía la práctica clínica en esta época, el psicoanálisis se instruyó como el arte de hacer consciente lo inconsciente, y en esa dirección avanzaba el tratamiento, intentando que el paciente recordara, que trajera a su memoria una vivencia olvidada, que la hiciera consciente con la creencia de que entonces estaría curado. Una idea que combinaría pronto, aunque por la desgracia de muchos todavía creen que de eso se trata el análisis. A medida que avanzaba con sus descubrimientos, Freud comprendió que el tema era mucho más complejo. No todos los recuerdos podían recuperarse, algunos se resistían a volver, como si la fuerza los retuviera en un lugar inaccesible para el pensamiento, o como si desde la conciencia misma se levantara una barrera para no dejarlos pasar. Dedujo entonces la existencia de una resistencia a la posibilidad del retorno de esos recuerdos, y es aquí donde descubre un inconsciente de otro tipo, un inconsciente expulsado de la conciencia. ¿Por qué? Porque se trata de ideas o acontecimientos que el aparato psíquico reprimió por considerarlos intolerables. Una vez reprimidas esas representaciones, ya no puede regresar a la facilidad que lo hace el preconsciente, porque la misma fuerza que la expulsó de la conciencia levanta una barrera que ejerce resistencia a la vez que algo lo tironea desde el silencio oscuro. En ocasiones escuchamos que una persona nos pide que hagamos lo que tengamos ganas de hacer, que no nos reprimamos, otro falso amigo. No es la represión de la que hablamos los analistas. Para el psicoanálisis, la represión es un mecanismo de defensa que ejerce sin que podamos percibirlo. No se trata de un acto voluntario, sucede, y solo nos daremos cuenta de ella a partir de un fracaso, cuando algo de lo reprimido retorne a la conciencia. Aquí se hace indispensable diferenciar dos fenómenos que suelen confundirse, la cura analítica y la experiencia analítica. La cura analítica, el análisis, en cambio, un recorrido que puede durar mucho o poco. El tiempo que transcurre desde que aceptamos a una persona como paciente hasta que dejamos de verlo o hasta que ese paciente termine de procesarlo, aún en nuestra ausencia, lo visto en el análisis. En cambio, la experiencia analítica es un instante de sorpresa, o mejor dicho, una suma de instantes sorpresivos que se producen a lo largo del tratamiento. El doctor Nacio lo descubrió de esta manera. Es una serie de hitos que ocurre durante ese camino, el tratamiento, momentos esperados por el analista que ocurre rara vez, y que cuando ocurre son momentos fugaces, y más fugaces, ideales. ¿A qué se refiere Nacio? A esos momentos en que el paciente se equivoca, duda, no sabe lo que dice, su palabra falla y se cuestiona, no sé por qué dije eso. Ese es el punto en el que el lenguaje le interesa al analista. El psicoanálisis no es una experiencia de comunicación, sino de desencuentro. El desencuentro que se produce entre quien habla y sus palabras. El analista no desea comunicarse con sus pacientes, sino producir ese punto de fallo. Ese instante en que la palabra sorprende al hablante y le hace decir algo que no quería, algo de lo que quiere deshacerse con rapidez, tirarlo a la basura, y con eso trabajamos los analistas, con el basurero del lenguaje. Nos importa ese momento en el que el sujeto no sabe hablar, no encuentra las palabras justas y el relato lo suspende. La experiencia analítica es entonces el instante en el que la palabra falla, la represión fracasa, retorna a lo reprimido y aparece el goce. Sin embargo,
lo que retoma tiene un aspecto diferente, un disfraz que le permite aludir la resistencia. A los disfraces los denominamos formaciones de lo inconsciente, lapsus, chistes, sueños, actos fallidos y síntomas. El desafío del análisis es ver a través de los disfraces, interpretarlos hasta llegar a la verdad que esconden. El inconsciente, tan distinto del anterior, se denomina inconsciente dinámico. Resta todavía una versión del inconsciente, la más inasible, el inconsciente estructural. Para explicar el concepto tan difícil, tomemos una frase de Freud. Todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. Es decir, que el inconsciente no están solo aquellas cosas que no tenemos en la conciencia en ese momento preconsciente, ni las expulsiones por dolorosas o traumáticas, inconsciente dinámico, sino que hay algo más, algo anterior, un inconsciente que no fue reprimido, que nació inconsciente y que siempre lo será por más análisis que se haga. Por eso es estructural. Se trata de un concepto difícil de entender, sin embargo aparece de manera constante. Lo vemos en ese hombre que cruza la calle mirando el celular sin ver el vehículo que se acerca, a la persona que en un balcón juega con su bebé y lo arroja hacia arriba sin registrar que puede caerse. En quien se queda en un vínculo de maltrato de indiferencia, o en todo el que arriesga su vida sin darse cuenta. Por lo general, cuando decimos que inconsciencia, aludimos al inconsciente estructural. Un inconsciente que aparece también en la repetición de actos o elecciones que lastiman. Sospecho que muchos habrán notado la rima entre el inconsciente estructural y la pulsión de muerte. No se equivoquen, de eso se trata, de un universo pulsional que jamás será alcanzado por la palabra. Allí está el extraño que vive dentro de nosotros, que nos hace hacer cosas que no queremos y pone en riesgo nuestra vida y la de los demás sin que tengamos conciencia de eso. Es un punto límite para el análisis porque es un inconsciente que no puede ser interpretado y jamás se hará consciente. Porque no puede volver a la conciencia algo que nunca estuvo. Un inconsciente que demanda un trabajo mucho más arduo, una construcción que requiere del analista un acto creativo. Es un momento culmine en un tratamiento en el que, a partir de los dichos del paciente, el profesional le arma un cuento que ocupa los espacios vacíos, ordena algo insensato y le deja un sentido a su historia. Se trata de la más difícil de las intervenciones analíticas, pero cuando da en el blanco, cambia para siempre la vida de una persona.